La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Este es el primer programa en el año 2020 de debates constitucionales aquí en La Voz del Derecho. Un saludo cordialísimo a todos. Tenemos unos invitados que analizarán el tema del momento en el mundo, esta posible confrontación entre los Estados Unidos e Irán. Nos acompaña la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, profesora de Derecho Constitucional, politóloga, quien, como ustedes saben, aquí en La Voz del Derecho ha formulado sus ideas y sus criterios sobre importantes asuntos en el caso colombiano. Hoy vamos a salirnos un poco del ámbito colombiano específicamente para entrar en el terreno del estudio de lo que está pasando en el mundo. Bienvenida, doctora Dione. Querido doctor José Gregorio, qué alegría nuevamente estar este año en estos micrófonos maravillosos de La Voz del Derecho. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y seguidores. Muchas gracias. El doctor Jorge Restrepo Fontalvo, abogado, penalista, un conocedor del sistema jurídico internacional y quien también ha participado en otras ocasiones en nuestros programas en La Voz del Derecho. Doctor Jorge, un saludo muy cordial, bienvenido. Gracias, doctor José Gregorio, por esta nueva invitación, particularmente rodeado de una mesa de trabajo maravillosa. Un saludo de Año Nuevo a todos los muchos oyentes de La Voz del Derecho. Y nos acompaña también el doctor Luis Alberto Ávila, director del programa Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho, que nos ha acompañado en debates constitucionales en ocasiones anteriores. El doctor Ávila nos va a mostrar precisamente el panorama económico a nivel mundial de lo que ha venido ocurriendo y sus repercusiones en estos primeros días del año 2020. Pero antes, bienvenido, doctor Ávila. Muy buenos días, doctor José Gregorio y compañeros de la mesa de trabajo y a nuestra querida audiencia de La Voz del Derecho. Yo quiero comenzar, doctor Ávila, por un breve resumen de lo que ha venido ocurriendo. Son una serie de sucesos que se han precipitado y que vienen no propiamente del año 2020, de estos primeros días de enero, sino de atrás, porque el 8 de mayo de 2018 los Estados Unidos abandonaron el acuerdo nuclear. Recuerden ustedes que en 2015 Irán había accedido a reconducir su plan nuclear para que se levantaran las sanciones que contra ese Estado se habían impuesto, especialmente por los Estados Unidos. Pero ese acuerdo se consideró por parte del presidente Donald Trump que no estaba sirviendo para nada, que no era efectivo, y en 2018 abandonó el acuerdo e impuso 90 sanciones a Teherán. El 8 de julio de 2019, Irán se salió del pacto. Fue una decisión en que el gobierno iraní, llegando a finales de 2019, decidió aumentar su capacidad de enriquecimiento de uranio, tanto en cantidad de material como en porcentaje de enriquecimiento. El 29 de diciembre de 2019, a finales de ese año, el que acaba de culminar, el ejército estadounidense mató a 25 combatientes de Hezbollah como respuesta a la muerte de un subcontratista americano en Irak. El 3 de enero de 2020, el acontecimiento que ha dado lugar a unas repercusiones sumamente graves que inclusive han puesto en tela de juicio la permanencia de la paz mundial tal como la teníamos
hasta hace muy poco tiempo. Es el asesinato de Soleimani, o Qasem Soleimani, un general iraní, el segundo después del presidente iraní, y quien además ejercía un liderazgo innegable, que lo hemos visto precisamente por estos días en Irán, a propósito de su muerte. Una muerte causada por los Estados Unidos en virtud de orden que impartió el presidente norteamericano, orden que también llevó a que murieran otras personas, creo que son 7 personas. Exacto. El acontecimiento clave, entonces, la muerte de Soleimani el 3 de enero de 2020, ese mismo día, la reacción de Teherán fue una durísima reacción, reclamando venganza, retaliación. El ayatollah Jamenei y el presidente Hassan Rouhani llamaron a la venganza y los iraníes gritaban en las calles y en las plazas: muerte a América. El 5 de enero de 2020, Irán anuncia que ha entrado en su última fase para saltarse del todo el acuerdo nuclear. Pero desde Estados Unidos advierten: Irán nunca tendrá un arma nuclear. El 7 de enero de 2020, el funeral de Soleimani, un funeral que además tuvo consecuencias catastróficas en el propio Irán, porque ese día 7 de enero una avalancha, durante esas manifestaciones multitudinarias de rechazo a la muerte de Soleimani, una avalancha dejó nada menos que 56 muertos, 213 heridos durante los actos que se llevaban a cabo por causa de la muerte de Soleimani en su funeral, 7 de enero de 2020. El 8 de enero, Irán atacó 2 bases militares en Irak, bases militares de los Estados Unidos, con presencia allí, se supone, de tropas estadounidenses. Fue la respuesta directa y explícitamente manifestada por los dirigentes iraníes. No hubo víctimas mortales, se supo después, aunque al comienzo habían dicho los mismos iraníes que había 80 muertos. Después apareció el presidente norteamericano, Donald Trump, manifestando que no había muertos y que Estados Unidos solo había encontrado algunos daños materiales. Y pareció que había una gran calma como consecuencia de esa expresión pública del presidente norteamericano, pero no fue así. Ese mismo día, un avión ucraniano con 167 o 176 pasajeros a bordo, 176, ¿no? Sí. Explotó y sencillamente no hubo sobrevivientes. La mayoría canadienses, pero había también iraníes. Ahí vamos. La situación en el orden interno en los Estados Unidos, el Partido Demócrata se ha opuesto a la decisión del presidente Trump. Es necesario establecer si el presidente ha debido convocar al Congreso y consultarlo sobre su decisión. Y es necesario establecer también cuál va a ser la actitud frente a un proceso que todos sabemos que existe en contra del presidente Donald Trump, el famoso impeachment que se tramita primero en la Cámara, después en el Senado de los Estados Unidos, y si tiene alguna relación todo esto que ha venido ocurriendo con ese proceso. Sin más trámites, yo quiero comenzar por preguntarle a la doctora Dione: ¿está en peligro la paz mundial? Claro, doctor José Gregorio. La paz mundial está en peligro porque tenemos unos dirigentes en distintos lugares del mundo que tienen unas características
pues muy particulares, muy distantes de lo que significan los estados de derecho, los estados sociales y democráticos de derecho. En el caso de Donald Trump, pues es un personaje que todos sabemos tiene también un estilo para conducir los destinos de esta nación hegemónica, pues muy particular, digamos que muy llevado de su parecer. Incluso al interior, más que de su respeto a la Constitución. Desde luego, totalmente. Y bueno, y esto no es único, digamos que en el mundo árabe pues también tenemos unos líderes teocráticos de vieja data, con unas creencias arraigadas, absolutamente respetables, por supuesto, y en algunos casos obviamente tendientes al fundamentalismo y al extremismo. Entonces, en un mundo en el que estamos además en una guerra por recursos naturales constante, por el agua, por el petróleo, por el gas, por el uranio, por el litio, pues desde luego que estamos en una situación de tensión. Hay que decir algo muy importante para iniciar este análisis, y es que en noviembre del año pasado el presidente iraní anunciaba el descubrimiento de un campo petrolero de 53.000 millones de barriles aproximadamente en la parte suroeste de su país, de Irán. Este es un dato muy importante porque indudablemente si hay algo claro en el mundo hoy por hoy es que estas guerras se están librando en buena parte por recursos naturales, por recursos petroleros, por hidrocarburos. Es decir, se buscan excusas, se buscan justificaciones para adelantar este tipo de conflictos y cualquier posibilidad, digamos, cualquier provocación, pues es muy, muy bienvenida para avanzar en estos propósitos, digamos, de tipo geopolítico. Ahora bien, Irán en particular, en su dinámica interna, ya el doctor José Gregorio nos hace un recuento muy interesante de lo que ha pasado, pues estamos hablando de un general, el comandante supremo de las fuerzas Quds, que son unas fuerzas que vienen pues desarrollando un proceso de alianza con sus famosos proxies, que son los países, digamos, más cercanos, donde está Libia, donde está Siria, donde está Yemen, y todos estos países de manera conjunta se vienen organizando en procura de la defensa también de sus intereses nacionales, la defensa de sus recursos naturales, la defensa también de sus creencias religiosas, en contraposición a esa presencia norteamericana muy fuerte en sus territorios, una presencia que además tiene un propósito pues extractivista muy claro, y toda la historia que tenemos con Irak, que es supremamente grave, ¿no? De la famosa amenaza de estas armas nucleares que nunca fueron realmente corroboradas en su existencia material, pero que sí animaron toda una invasión, la muerte de cientos de miles de ciudadanos, la destrucción de una infraestructura bellísima, una arquitectura supremamente valiosa, que ya la perdimos, que la humanidad la perdió, y que al final nunca se comprobó la veracidad de esa famosa amenaza y de esas armas de destrucción masiva. Entonces, al final, pues esto lo que nos ubica es en un campo de la geopolítica, y sumado a ello tenemos un presidente en un proceso de impeachment, de juicio político, que avanza cada vez más, que si bien tiene dificultades en su trámite en el Congreso, porque pues es un Senado mayoritariamente republicano, en Cámara está por el lado opuesto con una mayoría demócrata, pero Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, ha salido a plantear claramente ante la opinión que para hacer cualquier declaratoria de guerra exterior requería pasar por el Congreso de la República. El presidente tenía que consultar previamente al Congreso y someter esta decisión a un análisis mesurado, razonable y pegado a la Constitución. El hacer este atentado al general Soleimani, que además era uno de los personajes que lucía como el sucesor probablemente del presidente actual, ¿sí? Era uno de los candidatos que se tenían más claros. Que había luchado contra ISIS. Que luchó contra ISIS, con el Estado Islámico, claro que sí, y de hecho pues él tiene una gran simpatía no solamente en Irán, sino fuera de Irán. En Irak, por ejemplo, el combate y la defensa que hizo de la nación iraquí versus el Estado Islámico, pues le granjeó una gran solidaridad a este pueblo, y así pasa con los demás pueblos que hemos mencionado en esta intervención. Entonces, digamos que el atentado que se
se hace contra este general, pues obviamente también permite en un momento electoral que algunos de los sectores que son simpatizantes a Donald Trump, pues fortalezcan, digamos, esta posibilidad de reelección de su mandato. Por otro lado también... El impeachment que a raíz quizá de simpatías que causara, entre comillas, la situación con Irán y la reivindicación de una defensa de los norteamericanos, etcétera, no saldría adelante en el Senado. Ya desde luego sabemos que en el Senado hay mayoría republicana, de modo que al parecer, a pesar de que la Cámara de Representantes acuse al presidente Trump, sin embargo, el Senado puede probablemente negar el proceso. Probablemente no aplique esa figura del impeachment, claro. Es decir, no lo destituya, ¿no? Y por otro lado, la reelección. Claro. Entonces, él quiere conseguir adeptos para su reelección con base en este tipo de acciones. Exacto. Recordemos que hay extremistas, desde luego. Claro, por supuesto, hay sectores radicales. Ahora bien, doctor José Gregorio y queridos compañeros de análisis, también tenemos un movimiento demócrata bastante fuerte, ¿no? Que a partir de este ataque y de las implicaciones que puede traer para el mismo pueblo estadounidense, pues ha venido movilizándose en los últimos días desde este ataque, desde esta situación, pues ha ido a las calles, está protestando, claro, es que, y está advirtiendo que pues no están de acuerdo y que debieron mínimamente consultar a su órgano, digamos, de representación natural. Examinando aquí en La Voz del Derecho, le hemos hecho un seguimiento muy cercano a todo esto. Los líderes demócratas que han encontrado respuesta en muchas ciudades de los Estados Unidos con marchas, con pancartas, con manifestaciones en todos los medios de comunicación, manifiestan, primero, que ha debido ser consultado, como dice la doctora Dione, el Congreso, que esta no podía ser una decisión unilateral del presidente de la República para el bombardeo contra Soleimán, que se ha vulnerado la soberanía de Irak, porque el ataque a Soleimán se produjo en el aeropuerto, estando en el aeropuerto de Irak. Sí. Es decir, un estado diferente que tampoco fue consultado y simplemente atacaron allá. También se ha dicho que ofendió a los iraníes en algo muy sensible y preciado y que el presidente de la República tenía que valorar también las características de la reacción iraní y las características que inclusive con ese carácter religioso tienen los iraníes. Es que lo de la avalancha con los 56 muertos nos demuestra que ellos estaban o están todavía iracundos con esta decisión de los Estados Unidos. Puso en vilo la paz mundial, dicen los demócratas, en grave riesgo a la población de los Estados Unidos. Manifiestan que la rabia y la sed de venganza en Irak son enormes y que con el discurso del presidente Trump de hace unos días no se van a calmar las cosas. Pero yo quiero preguntar al doctor Jorge Restrepo Fontalvo, quien tiene en sus manos la Constitución de los Estados Unidos, que nos diga primero su opinión sobre este asunto desde una perspectiva jurídica y también frente a la Constitución. ¿Tenía, sí o no, que contar con el Congreso el presidente Trump? Bueno, empecemos, como me agrada a mí, en una especie de cono invertido, hablando de una manera un poquito más amplia del contexto del problema, y luego lo vamos concretando. Muy bien, muy bien. Yo quisiera evocar en primer término una vieja expresión de Léon Duguay, uno de los más grandes constitucionalistas franceses. Decía Léon Duguay: el derecho sin la fuerza es la impotencia, pero la fuerza sin el derecho es la barbarie. Eso es la esencia de un Estado de derecho, incluso si le quitamos el adjetivo de social. El respeto por la ley. Las normas tienen que respetarlas todos, desde el más débil hasta el más poderoso. Si tenemos eso en contexto, encontramos que la aparentemente breve Constitución norteamericana
en sus largos 7 artículos. En el primero de ellos... En todo caso, sí es más breve que la colombiana. Muchísimo más que la nuestra, desde luego. Y se ha aplicado mejor también, en beneficio de ellos, desde luego. El artículo primero, que habla del poder legislativo, y eso es importante, porque el primero de los artículos no se refiere al ejercicio del poder ejecutivo, sino que se refiere a la rama legislativa, que sin duda es la más importante. Porque son los representantes del pueblo. Y esto vale la pena de recordarlo para contextualizar también nuestra propia realidad. Porque aquí parece que fueran representantes del gobierno y no del pueblo. Sí, pero también hay mucha gente que cree que podemos hacer una democracia sin Congreso y piden que lo cierren. También. Democracia sin Congreso es como arroz con pollo sin pollo, eso no funciona. Bueno. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos, al que se le concede tanta importancia, nos dice que hay unos poderes del legislativo. Y en la sección 8 expresamente dice el poder de declarar la guerra. El poder de declarar la guerra. La declaración de la guerra no puede ser hecha por el presidente, sino por el Congreso de los Estados Unidos. El problema es que se entiende por declarar la guerra, porque los Estados Unidos también participó activamente en la guerra de Vietnam sin que hubiese una declaratoria formal de guerra. Y allí es donde entran en juego otras normas, porque la segunda sección del segundo artículo de la Constitución norteamericana comienza diciendo: el presidente será el comandante en jefe de los ejércitos de todas las armas de los Estados Unidos. Claro. Entonces allí hay que utilizar una palabra que a usted le es muy querida: sínderesis. ¿Qué entendemos y cómo balanceamos el hecho de que al Congreso se le da la potestad de declarar la guerra y el hecho de que el presidente es el comandante en jefe? A mí me parece que allí hay una secuencia cronológica. Una vez declarada la guerra, la dirección de la guerra la toma el presidente. Pero se necesita la declaración. Pero se necesita Entonces, la aquí no hubo declaración. No hubo aquí se hizo la guerra. Sí, pero nuevamente, si nos movemos dentro de la Constitución, encontramos la enmienda 4. Y como la tengo aquí en inglés, tengo que referirme a una expresión inglesa que siempre se refiere al plural, y es la expresión people, gente. Mientras que en castellano nosotros decimos la gente es, en inglés se dice la gente son, porque siempre se piensa en plural. Y dice la enmienda 4 que se consagra, esto es, las 10 primeras enmiendas constituyen lo que se llama el Bill of Rights, la Declaración de Derechos, porque a diferencia de lo que ocurrió en el proceso constitucionalista francés después de la Revolución de 1789, donde primero se hizo una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y luego se organizó el Estado, en Estados Unidos la Constitución de Filadelfia organizó el Estado, pero no hizo reconocimiento de derechos, sino que después 10 enmiendas aprueban lo que se llama el Bill of Rights o la Declaración de Derechos. En la enmienda 4 se dice que la gente, no dice las personas, es decir, el colectivo, dice las personas, es decir, la gente tiene el derecho a su seguridad. Y allí es donde el presidente Trump, a quien yo para nada voy a defender, desde luego, pero el presidente Trump podría... Hay que mirar todos los aspectos. Es donde él podría agarrarse, y por eso habla del derecho que tiene a la legítima defensa Estados Unidos. El problema es que todos nosotros que hemos estudiado derecho en distintas universidades y que hemos tenido orientaciones diferentes, podemos coincidir en algo muy claro, y es que para que haya legítima defensa se necesita que haya una agresión injusta, en primer lugar, y que esa agresión sea actual o inminente. Exacto. O inminente. Y el problema es que los Estados Unidos, en el ejercicio de esa fuerza que pasa por encima del derecho y se convierte en barbarie, según la expresión de León Digui, se ha acostumbrado, algunos presidentes, no solamente Trump, pero Trump es el modelo de los abusos en esas materias, a decidir que el interés de los Estados Unidos está amenazado por cualquier razón que les venga en gana. Un país que militarmente no representa nada,
pero que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, como Venezuela, termina siendo una amenaza para la seguridad norteamericana. ¿No? Un país al cual ellos podrían militarmente destruir en menos de una hora, ¿no es cierto?, con el poderío norteamericano. Y sin embargo lo consideran una amenaza. Entonces, fíjense que hay antecedentes en estas materias, porque el presidente Bush hijo, no sé cuál de los dos era más bruto, pero parece que ese es un comentario al margen de mi apreciación, pero Bush hijo, ¿qué hizo? Que bombardea a Irak, lo destruye, genera 500,000 muertos. 500,000 de muertes, con el pretexto de que Irak tenía unas armas de destrucción masiva, de que habían desarrollado unas armas biológicas que iban a utilizar en contra de los Estados Unidos, y llega ya, destruye, como lo recordaba muy bien la doctora Dion, incluso algunas cosas inmateriales y materiales que para la humanidad significaban una herencia cultural que ya se perdió para siempre. Destruyen y matan a 500,000 personas y nunca se pudo establecer que Irak tuviera una sola arma de destrucción masiva, ni que estuviera en el proceso de fabricarlas, ni que estuviera haciendo experimentos de tipo biológico con fines armamentísticos. Lo mismo está ocurriendo ahora. El señor Trump alega que este señor Soleiman, así lo dijo en su intervención ante el pueblo norteamericano, dijo, es que lo cogimos con las manos en la masa. Como quien dice, allí hubo flagrancia. ¿Flagrancia de qué? ¿Se ha establecido que el señor Soleiman en ese momento estaba planeando un ataque contra intereses norteamericanos? No, y no se va a probar porque no era así. Simplemente entra en juego lo otro. Entra en juego el afán de Trump de tratar de perpetuarse en el poder. Eso le pasa a todos los líderes, y lo hemos visto mucho en Latinoamérica, tanto de izquierda o de derecha, cuando se sienten que son mesiánicos y que ellos son los únicos, los que vamos a hacer, como dice Trump, nuevamente fuerte América. Entonces, como él se quiere perpetuar en el poder, lo mismo que hacen algunos vecinos nuestros, y aquí dentro también tuvimos la experiencia de algún sátrapa que lo intentó, pero la Corte Constitucional puso el derecho como límite de la fuerza. Entonces el señor Trump decide plantear esto cuando ve que podía peligrar su reelección. Qué bueno que ahora tenemos mejor memoria, por lo menos allí grabada en estas redes sociales, y que podemos volver a ellas. Hay un discurso de la campaña política contra la reelección de Obama, en la que Trump dice que no vaya ahora el señor Obama a utilizar una declaración de guerra contra Irán como un arma política para su reelección. ¿Y es lo que está haciendo él? Eso los latinos que a usted tanto le gustan y a todos nosotros decían, medice, curate ipsum, médico, cúrate a ti mismo. Pero los campesinos en el Valle de Tensa lo dicen mejor. El cura predica, pero no se lo aplica. Trump está incurriendo exactamente en lo que él le reclamaba a Obama. Y está él sí poniendo en peligro no solamente el interés norteamericano, sino el interés de toda la humanidad. Yo decía en estos días en una charla con unos amigos, cuando miramos hacia atrás la Segunda Guerra Mundial, por lo menos podemos tener voces críticas que señalen la estupidez de tantos líderes en ese momento, desde Hitler hasta Chamberlain, Churchill, el propio Stalin, todos los errores que se cometieron, el propio Roosevelt inicialmente dubitativo sobre si apoyaba a los aliados, hoy los podemos juzgar. El problema es que los errores de Trump probablemente nadie los juzgará, porque ya no habrá especie humana, ni habrá personas, porque esto nos puede llevar a la hecatombe final. Y yo quisiera en una intervención posterior, porque esto da para largo, hablar sobre ver qué podemos hacer para detener a Trump, porque creo que algo podemos hacer. Ojalá ese pronóstico todos le pedimos a Dios no se produzca. Yo evoco siempre a Bochica y a Bachué, que son mis dioses tutelares. Doctor, los muiscas. Doctor Luis Alberto Ávila, esto ha tenido no solamente unas repercusiones políticas, y no solamente se puede analizar el asunto desde una perspectiva jurídica, como lo hemos venido haciendo,
y como lo haremos a continuación con el derecho internacional, sino también hay que verlo desde una perspectiva económica. ¿Qué efectos económicos ha generado esto o no ha pasado nada? Antes de los efectos económicos hay que ver los antecedentes. A ver. Los antecedentes son las sanciones que aplica Estados Unidos en el año 2018 a Irán. Son sanciones fundamentales. Le prohíbe, por ejemplo, usar los dólares. Le prohíbe la exportación de petróleo, o sea, lo bloquea económicamente. Le prohíbe el manejo marítimo y el intercambio con países como la Unión Europea. Ese bloqueo económico es fundamental para que Irán empiece, obviamente, a desconocer, a empezar a decir que el tratado no lo puede cumplir porque esas sanciones económicas están vigentes y están, digamos, aislándolo del resto del mundo. Es que ya cuando le imponen las sanciones, 2018, el propio Trump... Agosto y noviembre del 2018. Sí, el propio Trump había eliminado la responsabilidad de los Estados Unidos, es decir, se había salido del acuerdo. Exactamente. ¿Quién se salió primero del acuerdo? Estados Unidos, claro. Exactamente. Pero entonces esas sanciones económicas es lo que implica, o sea, que toda guerra tiene unos elementos económicos de fondo. O sea, las guerras no se dan por características, pues obviamente sencillas o discrepancias muy simples. Ahí en el trasfondo, lo comentaba la doctora Diana Alexandra, esos elementos del petróleo, el tema financiero, y ahora sí vamos acercándonos a los elementos ahora del siglo XXI y del año 2020. ¿Cuál es? El gran miedo que tiene Estados Unidos de perder el poder económico del dólar. Ya el yuan, como moneda alternativa, es la moneda que está ingresando a las transacciones comerciales en el Medio Oriente. Entonces, en la medida que la ruta de la seda, o sea, esa alianza de China, Rusia, Irán, que está en la agenda, porque Irán hace parte de los 20 países con un buen Producto Interno Bruto, o sea, está en ese eslabón, en esa integración económica, lo que el gran miedo de Estados Unidos es perder su poder económico en esta zona y obviamente todas las transacciones económicas. Entonces, la Unión Europea, lo que estaba diciendo el doctor, hay necesidad de que reaccione frente a esta situación que se está presentando porque va a ser uno de los grandes perdedores. Pero eso tiene también dialécticamente otras posibilidades. En la medida que se bloquee a Irán para la exportación de petróleo, o sea, Irán estaba exportando 1 millón de barriles, alcanzó a exportar 2,5 millones de barriles diarios, a un precio de casi $120 el barril, entonces eso generó grandes utilidades. Pero en la medida que eso se dé y se bloquee, y sobre todo lo del Golfo de Hormuz, que se genere esa gran crisis mundial del petróleo, el petróleo se dispara, generaría una inflación al mundo impresionante, al mismo Estados Unidos, y le generaría una posición dominante a Rusia, que quedaría con ese poder de exportación de petróleo. Entonces, eso tiene un proceso dialéctico bien interesante, y la Unión Europea va a jugar, y tiene que jugar un papel muy importante defendiendo esos intereses, porque desde luego esa alianza de China, Rusia e Irán, pues genera una alternativa económica muy fuerte, y la misma Unión Europea está interesada en integrarse a ese nuevo eslabón económico. El precio del petróleo subió después de la muerte de Soleimán, 0.3%. pero bajó después del discurso de Donald Trump. Pero ahora debe estar subiendo nuevamente. Nuevamente con las amenazas que se están presentando, esa es la tendencia a subir. Y si se genera esa crisis en el Golfo, que es el centro de distribución del petróleo del mundo, ahí se genera una disparada del precio del petróleo, sin ninguna duda. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en La Voz del Derecho. Regresamos en un minuto con todos ustedes. Esta es La Voz del Derecho. Continuamos en debates constitucionales, hablando hoy sobre la crisis que se presenta a nivel mundial después de la muerte del general iraní Soleimán. Bueno, yo quiero ver la Carta de las Naciones Unidas, porque leyendo uno esta carta, que se suscribió por muchos estados, entre otros los Estados Unidos de América, se encuentra que esta carta nació a raíz de la barbaridad que se encontró en 1945 tras la caída del régimen de Hitler y después de haber sufrido el mundo las 2 guerras mundiales. Entonces, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, dice la declaración, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles,
a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas, y resueltos también a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, y con tales finalidades hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes, ¿qué hemos decidido? Los propósitos que señala la Carta: mantener la paz y la seguridad internacionales y, con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz. Doctora Dione, ¿esto se está cumpliendo? No, no lo estamos cumpliendo, doctor Entonces José la Carta de las Gregorio. Naciones Unidas no ha servido de nada. No, por el contrario, estamos poniendo en grave riesgo, en inminente riesgo a la humanidad, como bien decía el doctor Jorge Restrepo hace un rato. Aquí hay un valor universal que ha quedado claro después de digamos, de las grandes revoluciones, las grandes guerras desde la Revolución Francesa, la guerra de independencia, incluso la Declaración de Independencia habla de ese baluarte fundamental que es el derecho a la vida. Y eso es un derecho universal, la dignidad humana. Y tiene que ver con que incluso en situaciones de amenaza de seguridad, pues yo tendría que evaluar si realmente el otro debe perder la vida. Por ejemplo, hay algo que uno debería preguntarse, y es si el general Soleimani no debía haber pasado por un juicio, por un debido proceso, Claro. sobre, digamos, una acusación acerca Para de… aplicarle la pena de muerte. Exactamente, digamos, del fortalecimiento de movimientos terroristas y demás. Y esto no es solamente por el general Soleimani, sino en general por todo lo que hacemos en el mundo entero, y no en concreto por este conflicto que se ha desatado con Irán, sino el papel que tienen los estados, la relación que tienen con los demás y con las poblaciones, con las naciones. O sea, ¿cuál es realmente el parámetro que tenemos en el derecho internacional? Y ese parámetro debe ser el apego a las normas, el apego al respeto por el derecho a la vida, el apego por el debido proceso, por las garantías de justicia, el papel que cumplen los organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional. Hay casos en los cuales grandes jefes de Estado, figuras prominentes, han pasado por juicios importantes en la Corte Penal Internacional, acusados por crímenes de lesa humanidad, y han sido procesos que han sido llevados de la mejor manera. Entonces, la pregunta es, con lo que tenemos hoy, desafortunadamente Estados Unidos no hace parte, digamos, de los países que se suscribieron al ejercicio de la Corte Penal Internacional, pero hay otro tipo de instancias que vale la pena explorar y analizar hasta dónde llegan, cuál es su grado de eficacia. Pero aquí vamos más allá de Soleimani y de las 7 personas que murieron en este ataque, y es poner en riesgo al mundo entero, ¿no? Poner en riesgo a la humanidad, porque parte del deseo que tiene Estados Unidos geopolítico es entrar a Irán y hacerse de las armas de enriquecimiento uranio que viene desarrollando Irán. Eso es parte de la tarea que ellos tienen. O sea, ellos quieren hacer ocupación de Irán y utilizar esas armas, fortalecerlas, obviamente en detrimento de los países que están ubicados en el entorno más próximo a Irán. De la mano obviamente de Israel, de la mano de Arabia Saudita. O sea, ahí hay un peligro latente de tercera guerra mundial. Entonces, no es solamente el control sobre los recursos naturales, sino el control sobre la investigación que viene haciendo Irán en el enriquecimiento de uranio, que ya obviamente… Ahí Irán también sí, está amenazando la paz mundial. indudablemente, claro, y el retiro, pues lo que pasa es que en el orden que se ha dado cronológicamente fue primero Estados Unidos y luego lo hace Irán, y pues esto tiene que ver con la manera como se conducen este tipo de amenazas. Y es que el acuerdo precisamente lo que buscaba era garantizar
que no iríamos a una tercera Sí, guerra sí, sí, mundial. sí. Y no aumentar Justamente los en porcentajes desarrollo de de la enriquecimiento Carta de de las uranio. Naciones Unidas. Claro, Pero sí, Irán ha estado interesado sin duda, Avanzar. en avanzar. en las armas y Claro. Sí, pero en- esto ocurre como ocurría en las épocas de la Guerra Fría, o sea, son situaciones de disuasión, ¿sí? Digamos, cada una de las naciones sabe que cuenta con un arsenal, se muestran los dientes, pero ninguna toma la decisión de atacar a la otra. El problema en este momento es que estamos bajo un gobierno hegemónico en Estados Unidos que no tiene un criterio claro de razonabilidad en la toma de decisiones. Entonces, cualquier circunstancia puede desatar el peor, digamos, desenlace que nos podamos imaginar. Entonces, es supremamente grave lo que digamos, porque no hay la amenaza ni criterio de razonabilidad, Sí. ni tampoco criterio de proporcionalidad. Tampoco. Porque si uno compara los antecedentes a que hacíamos referencia al comienzo, esos antecedentes que tocan con unos posibles ataques de parte de Irán frente a la determinación de ordenar la muerte nada menos que del segundo en el poder de Irán Sí. y con un gran apoyo de todo el pueblo iraní, Así es. pues no es proporcional la no es reacción. proporcional. Y es una provocación muy clara. Ahora, Irán también tiene pues unas fuerzas políticas, una dirigencia que, digamos, está molesta, pero también tiene unos criterios, digamos, de análisis de lo que está pasando. Están evaluando cuál va a ser la respuesta. Ellos aseguran que va a ser una respuesta dura, pero calculada. Es probable que esa respuesta se dé contra blancos, digamos, cercanos, ¿no? Puede ser en el Golfo, puede ser, esto podría desatar esto que plantea el doctor Luis Alberto sobre el aumento del precio del petróleo y eso puede tener impactos internacionales inmensos, incluso sobre nuestra propia economía Pero claro, colombiana. ya lo está teniendo. Claro que sí, pero puede ser mucho peor. O puede irse a sitios donde están tropas estadounidenses presentes, porque todavía tenemos tropas en Irak, tenemos tropas en Siria. Entonces, digamos que puede ser una amenaza militar contra tropas estadounidenses ubicadas en esas zonas, o puede ser una amenaza cibernética. También ellos han planteado que puede ser por el lado Sí, es cibernético. posible. Y pues eso tendría repercusiones mundiales. De todas maneras, la situación es muy tensa, es muy compleja. Y si Estados Unidos logra, bajo este mandato por lo menos, acceder, digamos, a ese arsenal que tiene Irán, sería lo peor que nos podría pasar. Lo otro también importante es que el pueblo estadounidense tiene que evaluar muy bien el momento que se está viviendo. Y como decía el doctor Jorge Restrepo, actuar en consecuencia. O sea, la gente tiene que movilizarse, tiene que evaluar muy bien lo que está pasando. Las fuerzas demócratas tienen que organizarse y realmente el tema está en la competencia electoral. Yo creo que no es posible en este momento propiciar o permitir que el gobierno de Donald Trump se reelija, porque eso pondría en riesgo la paz mundial. Si ya en este momento está ocurriendo, pues hay una oportunidad en ese recambio de generar alguna transformación y de plantear alguna salida. Entonces, realmente el pueblo estadounidense tiene que estar muy en lo que está, digamos, muy sensato, tal vez aprovechar esto como una oportunidad para despertar y sobre todo los líderes y lideresas importantes que hay en el Partido Demócrata, tal vez de poner a veces sus agendas personales o sus intereses particulares y empezar a pensar en nación. Y los gobiernos tienen que tener mucho cuidado. Escuchábamos al líder inglés, el primer ministro, Boris Johnson. el señor Johnson, que no es muy distinto de Donald Trump. Manifestando su apoyo. Peinado, ¿no? Sí, manifestando su apoyo a Donald Trump. Me parece que han sido más prudentes en la Unión Europea. Canadá, pues, está afectado por la caída del avión, que ahora están manifestando que fue por misiles enviados de manera errónea, equivocada, no con mala intención, dicen, por parte de Irán, en donde murieron muchos iraníes. Sí. Y murieron muchos canadienses. Pero los gobiernos deben tener mucho cuidado. El caso del gobierno colombiano creo que debe ser muy cuidadoso
no puede hacer en este caso lo que ha venido haciendo en el caso de Venezuela, porque en el caso de Venezuela prácticamente el gobierno colombiano ha entrado a tomar parte en las decisiones políticas internas de Venezuela. Yo no soy partidario de Maduro, pero me parece que Colombia debería observar una posición de menor injerencia en los asuntos internos. Es la convicción personal. En el caso de este conflicto entre Estados Unidos e Irán, me da la impresión de que el gobierno ha guardado silencio. Se pronunció el jefe de prensa, que no tiene ninguna representación, Hassan Nazar. Exacto. Se pronunció él y apoyando en el Twitter, pero él no compromete La posición oficial del no gobierno. compromete de ninguna manera. El jefe del Estado es el presidente de la República y es él el que debe adoptar las decisiones. Además, le ha debido decir a Hassan que se quedara callado porque el tema es muy delicado y eso le corresponde al Estado colombiano, doctor Restrepo. Lo que ocurre, doctor, es que hay que mirar eso nuevamente en contexto. Sí, es cierto, si comenzamos a hablar de la realidad colombiana, yo lo que veo es que el presidente, frente a esta situación tan grave, ha hecho lo que mejor sabe hacer, y es no hacer nada. Permanecer absolutamente silencioso y no decir nada, y debería haber un pronunciamiento. Pero es que hay ¿en una qué fuente- sentido? hay una fuente El real. problema es que Colombia se supone que es aliado de los Estados Unidos. Sí, pero debe exhortar a todas las partes, como lo ha hecho la Unión A la paz. Europea, a que se cumpla. ¿Y Claro. qué es la paz? Bien, Lo dijo Benito Suárez, la paz es el respeto al derecho ajeno. Exacto. Entonces lo que hay es que saber que, y cito nuevamente personas afectas a usted, lo que decía Álvaro Gómez, estemos de acuerdo en cosas fundamentales. Exacto. Respetemos la Carta de las Naciones Unidas. Respetemos. Y respetemos Y el principio de autodeterminación de los de pueblos. los pueblos que Declaración está de allí Independencia de contenida. Estados Y Unidos. El que problema- la Constitución. Claro. El problema es que Estados Unidos y Trump lo ha hecho de una manera ejemplar. Quieren convertirse no solamente en el policía internacional, sino en el verdugo internacional. Miren ustedes incluso el lenguaje. Me llamó muchísimo la atención que en su declaración él dijo, acabamos de ejecutar. Sí. Acabamos de Ejecutar. ejecutar a un general. Lo que dice la doctora Dione, Sí. aplicaron la pena de muerte sin juicio previo. En un sistema de derecho es admisible, así muchos no estemos de acuerdo con esa terrible institución, que un Estado autónomamente tenga dentro de su normatividad la aceptación de la pena de muerte. Pero la pena de muerte se ejecuta después de que un juez la ha declarado y se le han dado oportunidades de defensa. Claro. Me parece que por lo menos en el caso de Saddam Hussein observaron algunas formas. En Nuremberg también se cumplieron unas formalidades y en los juicios de Tokio, a pesar de que había intereses políticos poderosos, pero se le dio un formalismo legal. Pero es que ahora sale un señor a decir, yo soy el verdugo del mundo y yo decido ejecutar a este señor porque no nos agrada. Excúsenme lo terrible del símil, pero para aterrizarlo frente a nuestra realidad. Yo personalmente creo que el señor Diosdado Cabello es detestable. Creo que representa una amenaza para los intereses colombinos. Me parece que anda diciendo estupideces. Podría entonces... Él iba a lanzar misiles contra el todos Club los El Nogal y otros sitios aquí de la capital de la todos República. los puentes sobre el río Magdalena, Sí, lo dijo. correcto. Entonces, ¿qué podría hacer Colombia en este momento? ¿Lanzar un misil o buscar un dron Y matar a teledirigido Diosdado? No. matar a Diosdado. Eso es inaceptable. ¿Qué hay que hacer? Denunciarlo ante los tribunales internacionales. Pero allí surge una fuente real del poder a la que no hemos hecho alusión, y es de donde yo creo que debe venir la solución, y es la opinión pública mundial. La opinión pública se está globalizando. Lo ha demostrado precisamente como, y también vuelvo a Digui decía que la finalidad del derecho en última es la solidaridad. Los pueblos del mundo empiezan a ser solidarios unos con otros. Y fíjense ustedes que la primavera
de algunos países árabes, también se reflejó en los indignados europeos y ha tenido ahora una repercusión en lo que empieza a ser una primavera latinoamericana. De igual manera, a mí me parece que todos tenemos que empezar a expresar nuestras opiniones en las redes sociales, con la gente con la cual conversamos. Y aludo, y excúsenme, pero es ya defecto de mi profesión académica, el recurrir a fuentes bibliográficas. Aludo a un gran pensador que es Antonio Gramsci, sobre el papel que debemos jugar los intelectuales en el cambio social. Cuando hablo de intelectuales no estoy hablando de nada de arrogancia, es por el tipo de trabajo que nosotros hacemos. El trabajo que hacemos los académicos es un trabajo intelectual. El trabajo que hacen los comunicadores sociales, y usted, doctor José Gregorio, encarna a ambos lados, el académico también comunicador social. Lo que tenemos que hacer a través de programas como este de La Voz del Derecho es exhortar, explicarle a la gente que nunca nadie puede aplastar al otro. Y en eso se están cometiendo errores graves de lado y lado, tanto a nivel interno como a nivel externo. Tenemos que oír las razones del otro, tenemos que aprender a convivir en eso. Pero allá en Irán, que no es un país árabe, aclaremos, pero es un país musulmán, porque ellos son persas, ¿no? Son persas. Persas. Allá en Irán tienen un sistema teocrático, como se sabe, después de la Revolución Islámica, donde la máxima ley es la Sharia, y la Sharia no es otra cosa que la ley del Corán. La Constitución de Irán dice que ni siquiera la Constitución puede violar la Sharia. Y yo vi en estos días, lo distribuí amplísimamente, entre otros también a La Voz del Derecho, un video donde un imán está exaltando a la gente y le mostraba a algunos amigos comparándolo con los ritos nazis. Es que es exactamente igual. Es creer que se tiene la verdad absoluta. Y eso es el resultado de los fundamentalismos religiosos y de los fundamentalismos políticos. Ese es el problema de los que dicen que fuera de la Iglesia Católica o del Islam no hay salvación, o de los que dicen que fuera del Capital de Marx no hay salvación. Y es que ese fundamentalismo, doctor Jorge, muy oportuna su referencia, se vio claramente, no solamente el día en que murió Soleimani, sino el día de su funeral, las multitudes, todas llevadas por los dirigentes iraníes. Mire, doctor, no hay nada más peligroso para la paz. Es la rebelión de las masas. Sí, de Ortega y Gasset. Exacto. Sí, pero no hay nada más peligroso que un ser humano que está dispuesto a inmolarse. Usted no va a conseguir aquí gente ni del Centro Democrático ni del Polo Democrático que sea capaz de suicidarse por su causa. Pero los iraníes sí. Pero los iraníes sí, porque tienen detrás de ellos, y fue lo que pasó con los kamikaze que pusieron en jaque a la Armada norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos creían que estaban muriendo por su emperador, a quien consideraban un dios. Un pensamiento islámico fundamentalista, aclaro, el Islam es una religión de paz. Sí, como el cristianismo es una religión de paz. Yo, que no milito en ninguna de las dos, reconozco que ambas son religiones de paz. Sí. Pero en ambas hay gente fundamentalista, en ambas hay Ordóñez de todas las pelambres que quieren entonces fanáticamente imponer su punto de vista sin importar para nada las normas. Trump es el Ordóñez de la Organización Mundial. Eso es lo que nos está ocurriendo. Doctor Luis Alberto, yo le quiero preguntar ya para finalizar nuestro programa, porque se nos acabó el tiempo, desde su punto de vista como analista económico, ¿qué consecuencias puede traer o si ya las hay, toda esta situación para Colombia, para la economía colombiana? Por ejemplo, en materia de petróleo, de los precios del petróleo y, por supuesto, en los precios de la gasolina para el público y las consecuencias que puede tener esto en cuanto al gas y en cuanto a otros elementos. Aquí hemos analizado muchas veces lo relativo a la propuesta que hay de fracking, ¿no?
porque se dice que si no hay fracking, no va a haber, se va a acabar el petróleo Las reservas. en algún momento. Pero todas Y estas si hay situaciones- fracking, se va a acabar la humanidad. De acuerdo. Como en Australia. Pero entonces, sí, pero entonces todo esto repercute necesariamente en la política económica. Acaban de producirse unos cambios en la Junta Directiva del Banco de la República. Yo no sé esto cómo va a repercutir en el dólar, etcétera. Doctor Luis Alberto. Hay unos elementos ahí básicos. Una tendencia es que sube el petróleo y baja el precio del dólar. Esa es una tendencia que se revisó y por varios econometristas lo calcularon, pero ahora no se está dando exactamente par y paso, o sea, que el petróleo suba y el dólar baje, sino que el petróleo ha subido y también el dólar no ha bajado de precio. Esas son referencias que no se pueden ometer, dijéramos, desde el punto de vista teórico, a ser fanático, sino que hay una elasticidad en ese manejo de precios tanto de petróleo como del dólar. De otro lado, la Unión Europea está haciendo algo bien interesante. Para esquivar las sanciones que Estados Unidos le impuso a Irán, que no podía hacer comercio con la Unión Europea, pues ellos crearon una corporación independiente para no recibir las sanciones de Estados Unidos y poder seguir haciendo toda la industria automovilística alemana, la industria francesa, todos los elementos de la industria europea que estaban colapsados. O sea, se puede generar una recesión económica, además de la guerra comercial, la guerra de divisas, son dos elementos importantes. La guerra comercial, pues que ya la declaró el presidente Trump frente a Rusia, frente a China y ahora a India, y la guerra de divisas, que es la que le estaba comentando al comienzo del programa, justamente que el dólar no quiere perder su posición dominante en el mundo. En la medida que hay una inundación, en la medida que hizo toda la emisión desde el año 2008, al 2016, Estados Unidos, una emisión muy grande, pues inundó al mundo de dólares y eso generó, pues, desde luego, ese dominio. Eso es lo que estratégicamente Estados Unidos no quiere perder y también le quiere imponer al resto de países. En el caso colombiano, pues Colombia si sigue con ese modelo neoliberal, con una política monetaria de austeridad, pues se nos va a profundizar la crisis social y económica del país. Sencillamente, una guerra entre Irán y Estados Unidos, unos precios del petróleo al alza, genera una inflación mundial. Importar productos para Colombia va a ser muy caro, generar toda esa transformación y podernos volver país exportador a través de procesos nuevos de industrialización va a ser muy difícil porque usted no va a conseguir materias primas a buen precio. Bueno, una razón más para buscar que estos propósitos de la Carta de las Naciones Unidas se cumplan, ojalá de buena voluntad por todos los estados. Esos son los votos que hacemos, pero no sabemos si lo pongan en práctica. Hasta aquí debates constitucionales en La Voz del Derecho. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Dione Alexandra Con Cruz, mucho doctor gusto. Jorge Restrepo Fontalvo, el doctor Luis Alberto Ávila. A todos ustedes los invitamos de hoy en 8 días para un programa similar en donde analizaremos algún otro punto que desde el punto de vista constitucional sea susceptible de estudio. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales.